Comenzamos con toda puntualidad. En esta ocasión voy a rezar una oración muy especial por ser día 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, y es una oración que compuso San Juan Pablo II, movido por los acontecimientos de su atentado. Es después del atentado cuando él pide que se le dé la carta donde está el tercer secreto de Fátima, del que hoy habremos de comentar algunas cosas apasionantes, pero antes que eso, él diseñó esta oración que voy a recitar y mentalmente la van siguiendo, por favor. ¿Sí? Y por eso, oh Madre de los hombres y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas, tú que sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que invaden este mundo contemporáneo, acoge nuestro grito que, movidos por el Espíritu Santo, elevamos directamente a tu corazón. Abraza con amor de madre y de sierva del Señor a este mundo humano nuestro, que te confiamos y te consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De modo muy especial, confiamos y consagramos a aquellos hombres y a aquellas naciones que tienen una necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. Nos acogemos a tu protección, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después de esta bellísima oración diseñada por San Juan Pablo II, a raíz del atentado que él sufrió, vamos a comenzar por nuestra sesión sobre la Virgen de Fátima, que es un tema que, lo confieso, me rebasa en muchos sentidos. Cuando empecé a buscar información, bueno, primero acudí a la que yo he acumulado en mis propios equipos de cómputo, y bueno, tengo gigabytes y gigabytes y gigabytes de información que yo mismo he ido reuniendo y que pues voy a estar compartiendo con ustedes lo más profusa y ampliamente posible. Y también encontré, buscando algunos aspectos específicos en la red, también encontré algunas cuestiones que pueden ser de una enorme utilidad para avivar profundamente, para sacudir nuestra fe y hacerla muchísimo más vívida de lo que en su momento actual pueda ser. Hay que aclarar que los católicos adoramos únicamente a Dios. A la Virgen María, en ninguna de sus advocaciones se le adora. Voy a aclarar con 3 términos referidos al culto, cuáles son las formas correctas de rendir culto. A Dios se le adora. A la Virgen María se le rinde un culto que se llama de hiperdulía. Hiperdulía, con H, de hiper, que significa gigantesco, crecido, enorme. ¿Sí? Hiperdulía. Y a los santos, beatos y personas en olor de santidad les rendimos un culto que se llama de dulía. Pero la adoración únicamente a Dios. Y atención, salvo la guadalupana, que de acuerdo a las investigaciones más actuales, más profundas y más completas, es una proyección holográfica de una persona viva. La Virgen María no se ha quedado más que aquí, en México. Y se puede decir que a esa imagen, que es una proyección holográfica, sí se le puede rendir de manera directa el acto de la hiperdulía, porque es la Virgen. Cosa que no acontece en Lourdes, no acontece en Fátima, en Aikito, Japón, en Meduyori, en donde ustedes gusten. No es, por eso la exclamación de Benedicto XIV,
non fecit aliter omni nación. Y no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Si con alguna nación ha demostrado María ser madre, pues es con los mexicanos. Y si alguna nación ha sido particularmente ingrata con esta celestial distinción, pues es México. Entonces, sin embargo, a pesar de que a la Virgen no se le adora, sino que se le rinde el culto de hiperdulía, la Iglesia afirma categóricamente, y a lo largo de los siglos ha venido construyendo los dogmas, la Iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de la fe que son irrefutables por haber sido definidas ex cátedra por alguno de los papas, por cada uno de los papas que definieron los 4 dogmas marianos, cuyo nombre voy a explicar a continuación, y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos de vivir y celebrar nuestra fe, en particular con lo relacionado con la veneración mariana. Estos son muy importantes en nuestra experiencia espiritual y de hecho se celebran con especial dedicación en el calendario litúrgico y en muchos países, incluso cuando yo era niño, yo me acuerdo, y todavía de adolescente o joven, cómo eran fiestas de guardar. Y eran fiestas en donde la gente no iba a trabajar y el gobierno de facto pues respetaba el sentir del pueblo. Y me refiero al 8 de diciembre, donde se celebra la Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua de María el 2 de julio, la Asunción de la Virgen María el 15 de agosto y la Maternidad Divina de María el 1 de enero. Son los 4 dogmas mediante los cuales reverenciamos, rendimos culto de hiperdulía a la Santísima Virgen. Y ojo, aquí no importa la advocación. Cualquier advocación de la Santísima Virgen María es la misma persona, no son 20 vírgenes distintas. Por eso se llaman apariciones, pues es quien se aparece el mismo sujeto. La misma persona que se apareció en Fátima 6 veces, se aparece en Lourdes y ahí deja en cierta forma su presencia con los milagros que se realizan en la gruta de Lourdes y que la ciencia médica no puede explicar. La misma persona, si es que es válida la aparición, cuando sea reafirmada por la Iglesia en Garabandal o en Medjugorje, es la misma persona invariablemente. No son personas distintas, porque luego incluso hay personas que estudiaron grados universitarios dicen, no, pues yo no creo en la Virgen porque hay un chorro. ¿Sí? Y bueno, pues demuestra un analfabetismo verdaderamente patético el que crea que Dios puede tener varias vírgenes, ¿no? Entonces, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Rapidísimo, la Inmaculada Concepción es el momento en el cual Dios crea el alma e la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, que no obviamente también fue concebido sin pecado. El dogma declara que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Pues ya sabemos, por ahí alguien debe recordar cuáles son los nombres de los papás de la Virgen, Santa Ana y San Joaquín, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos dan la materia prima, la materia orgánica del cuerpo de la Virgen, y Dios interviene directamente para que sea preservada inmune de toda mancha del pecado original desde el instante de su concepción. Obviamente esto fue posible por los méritos de Cristo. Luego tenemos la virginidad perpetua de María. Esto es apasionante,
No sé si ustedes sepan realmente en qué consiste, pero tengo el placer de explicarlo. La Virgen es siempre virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Esto qué significa? Significa que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin perjuicio o rasgamiento del himen. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores como San Justino Mártir y Orígenes, y el Papa Pablo IV lo reconfirmó en el Cum Quorundam el 7 de agosto de 1555 en el Concilio de Trento. O sea que Cristo al nacer, que fue un parto, Señor nuestro Redentor salió del vientre de la Virgen, chamaco de 4 o 5 kilos, qué sé yo, pero sin afectar ni el himen ni el útero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese movimiento? Bueno, pues Cristo traspasa las paredes del útero, del himen, y deja intacta a la Virgen. Ella sigue siendo virgen. Y además, pues, hasta su muerte, entre comillas muerte, porque en realidad no se llama muerte, se llama tránsito, en el cual ella corporalmente es elevada, sacada del planeta Tierra y elevada a la diestra del Señor, de Dios Padre, al cielo, ¿no? Entonces, cuando la iglesia, cuando la escritura menciona a hermanos y hermanas de Jesús, ojo, no se refiere a hermanos carnales, no se refiere a hermanos de sangre. La iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Jesús que se designa de manera significativa como la otra María. O sea, no la Virgen María, sino la otra María. Y se trata de parientes próximos a Jesús, según una expresión conocida desde el Antiguo Testamento. Así que Jesús no tuvo hermanos, la Virgen María no tuvo más hijos, por eso Cristo es el unigénito. Ese fue el segundo dogma. El tercero es la Asunción de la Virgen María, que se celebra el 15 de agosto. Finalmente, la Virgen Inmaculada, cito textualmente en nuestro catecismo, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Catecismo de la Iglesia Católica, versículo 966. Bien, ¿por qué decimos asunción y no ascensión? Porque asunción es que alguien es asunto, alguien es subido, alguien es elevado. Eso es la asunción. Y la ascensión, que es exclusivamente de Cristo, es por sus propias fuerzas, sus propias capacidades divinas, por ser él al mismo tiempo hombre que verdadero Dios. Así que María es asunta y Cristo asciende por sí mismo. Bien. Y finalmente, el cuarto dogma es la maternidad divina de María. La maternidad divina de María es el fundamento del culto mariano. Si María no es madre, no hay culto. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. No es que sea dos personas en una, sino es una persona que integra dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. María entonces es madre de Jesús en su integridad, siendo así madre de Dios. Cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473 de nuestra era a discutir el tema y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. Y el Papa Clementino en el Concilio de Éfeso lo expresó así: si alguno no confesare que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es madre de Dios porque no parió según la carne al verbo de Dios hecho carne, sea anatema.
Así se utilizaban antes los anatemas para los herejes. Y bueno, pues en cierta forma a los historiadores que conocemos esto, nos pesa que ya no se use un lenguaje tan contundente cuando hay herejías en contra de la sacratísima persona de la cual hoy nos tocó hablar por ser la fecha que estamos celebrando. Bueno, pues entramos ahora, ya que hice estas aclaraciones sobre los 4 dogmas marianos y su significado, brevísimo por supuesto, pero explicado en lo esencial, vamos a platicar de los secretos de Fátima, advirtiendo muy saludablemente una cosa importantísima. Soy novelista profesional, he publicado mi novela Desde el nido de la serpiente, ya está en circulación el tomo 1, me encanta la fantasía, en mi novela narro hechos catastróficos, apocalípticos, gigantescos, descomunales, para mantener el interés del prójimo, de mi lector, pero en el mundo de la vida real, donde no soy novelista, sino soy un psicólogo realista y un filósofo realista y un teólogo realista y un historiador realista, pues ¿qué creen? Me choca el manejo de la Virgen de Fátima y de cualquiera otra desde la visión catastrofista. No. Vamos a platicar de Fátima, pero no como suelen platicarlo muchísimos youtubers, concedámosles que son católicos de buena fe, pero que pertenecen a lo que yo llamo la corriente catastrofista. Y no comulgo con ella. ¿Por qué? Porque es jalar de los pelos, es forzar la profecía, es interpretar las cosas de una manera de tener un alto rating, muchos likes, de tener muchos seguidores, pero no es la visión catastrofista de las profecías de Fátima, no es algo que nos va a servir para nuestra vida espiritual. Y lo que yo quiero no es divertirlos contándoles hechos como luego los pintan por ahí, no digo nombres, pero sobran en la red, personas que se llenan la boca y va a pasar tal cosa y el Papa va a ser asesinado en medio de una multitud y bueno, va a haber filas de 100 o 200 obispos y cardenales que van a estar siendo degollados. Espérame. Esa no es la interpretación realista, que por cierto nos la brinda, ¿quién creen? Benedicto XVI. Benedicto XVI es mi punto de partida, mi fundamento para explicar lo que hoy vamos a platicar, que son los 3 secretos de Fátima. Vamos a ver, ¿qué dice el primer secreto? Bueno, vale la pena repetir que la Virgen se aparece en un pueblecito Cova da Iría a partir del 13 de mayo de 1917. Después de varias apariciones, la Virgen da una prueba fehaciente de su poder, de su presencia, y alrededor de 50,000 personas concentradas en ese lugar donde ella iba a aparecer y no apareció porque habían tomado prisioneros a los pastorcitos, un masón, cosa de la que hablaremos también. 50,000 personas vieron literalmente moverse al sol. Es lo que se conoce con el nombre de el milagro del sol bailando, que acontece justamente en el marco de las apariciones, de las 6 apariciones de la Virgen de Fátima. ¿Cuál es entonces el primer secreto compartido a los 3 pastorcitos? Bueno, pues el primer secreto es en palabras de la Virgen. Ustedes han visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarles, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. En la visión catastrofista, las personas solo resaltan, uy, la Virgen testificó, la Virgen reaseguró la existencia del infierno. Y se van por ahí
Y bueno, pues la imaginación no tiene límites, ¿no? Hablando precisamente de lo que los niños vieron y de lo que la Virgen les reveló, de cómo fue muy traumático para ellos, pero, dice Ratzinger, en la visión realista, ¿qué nos toca ver? No nos toca ver y estar asustados y preocupados y aterrorizados por la visión de los tres pastorcitos, sino emocionados, agradecidos y de rodillas, porque es cuando la Virgen dice, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. En vez de ver el vaso medio lleno, digo medio vacío, o la parte vacía que es el infierno, donde en realidad es la ausencia de Dios, por eso se me salió la palabra vacío, ¿por qué mejor no nos quedamos, según la propuesta de Papa Ratzinger, con que a partir de las apariciones de la Virgen en Fátima, se nos invita a establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María? Entonces, ¿cuál miedo al infierno? Es patético ver cómo hay personas que yo conozco, incluso adultos, que han dejado de creer en la fe católica por negarse a aceptar las terribles verdades del infierno. Y yo les digo, el infierno es incontrastablemente un dogma de fe. El que no cree en el infierno no es católico. Pero, ¿por qué no te concentras en la promesa de la Virgen? Si tú estableces en tu hogar, en tu corazón, en tu trabajo, en tu familia, en tu paquete de devociones cotidianas, la devoción al Inmaculado Corazón de María, pues ya, ¿cuál es el problema? Dedícate a cumplirle a la Virgen su petición y te aseguro que ella te mantendrá, como ella misma lo dijo, amarrado a su manto, para que en el último día de tu existencia pases al cielo. Si es que esa fue tu decisión. Tampoco se trata de que pequemos, pues como ya recé el rosario 3 veces y de rodillas, y como ya fui a las peregrinaciones, y como ya hice tal y cual obra de hiperdulía o de culto a la Virgen, entonces me merezco que ella me tenga amarrado a su manto. Espérate, necesitas estar en gracia, con Cristo, con Dios. Si no, no tendrás el amarre, por así decirlo, en un lenguaje popular, prometido a la Virgen a aquellos que recen su rosario diariamente y en familia. Esta es la visión realista, ni muy, ni tan, sobre el primer secreto. El secreto, pues, queda reducido. Si la Virgen no hubiera especificado que se trataba del infierno, lo que vieron los pastorcitos, podríamos suponer que era una visión de la guerra atómica, aunque como es natural no era una visión muy apropiada para los niños. Más bien lo que son los niños son lo que ellos pueden captar en su sensibilidad infantil de lo que realmente es el infierno. El segundo secreto. En el segundo secreto la Virgen dice, la Primera Guerra Mundial terminará pronto. Estamos hablando de 1917. ¿Y cuándo termina la Primera Guerra Mundial? En 1918. Duró de 1914 a 1918. Y dice, como la humanidad no deja de ofender a Dios, otra guerra mucho peor que la anterior surgirá durante el reinado del Papa Pío XI, ¿sí?, que estuvo al frente de la Iglesia entre 1922 y 1939. No olvidemos que Hitler invade Polonia. Bueno, primero se anexiona a Austria por la fuerza de su mandato, de su tiranía evidente. Después de anexionarse a Austria, invade Polonia ya para la primavera de 1939. Esa es la guerra a la cual la Virgen se refiere en su segundo secreto. Una guerra mucho peor que la primera. ¿Por qué muchísimo peor? Bueno, para empezar por el número de muertos.
el número de muertos. Se calcula que solo a Rusia, la Segunda Guerra Mundial le costó 30 millones de personas. Y en Europa, sobre 10, 12 o 15 millones, las cifras están a discusión. En nuestro continente, pues prácticamente no hubo bajas porque, por así decirlo, los tiros no llegaron hasta acá. Pero imagínense lo que sucedió en Japón. Muy pocos saben por qué estalló la bomba sobre Japón y por qué la Virgen se refirió a estos dos estallidos, Hiroshima y Nagasaki, como una advertencia porque los hombres siguen pecando. ¿Por qué se soltaron estas dos bombas? Probablemente alguno de ustedes ya lo sepa o lo recuerde, pero voy a contar la historia como fue, haciéndome eco justamente de lo que la Virgen está diciendo. Habrá otra guerra muchísimo peor porque los hombres no dejan de ofender a Dios. Bueno, cuando los sabios del proyecto Manhattan, encabezados por Albert Einstein y Werner von Braun, le dicen, pues la bomba atómica ya es operativa, ya se puede utilizar de forma militar. Nada más le venimos a pedir, señor presidente Roosevelt, que no la tire sobre Japón. La guerra ya está ganada, no tiene caso tirar una bomba que puede matar o dejar huellas en millones de personas si la guerra ya está ganada. Y Roosevelt contestó, sí, la guerra ya está ganada, pero ¿qué creen? Quiero intimidar a Rusia y ver el efecto en seres humanos. Esa fue la contestación de Franklin Delano Roosevelt. Bueno, hasta el nombrecito le quedó perfecto, ¿no? Haciendo por ahí un chistorete a la mexicana. Y él se muere en abril, si mal no recuerdo, de 1945, e inmediatamente es sucedido por Harry Salomon Truman, un judío sionista, el otro también lo era, y entonces nuevamente von Braun, Enrico Fermi, Otto Rank, Albert Einstein le firman una carta al presidente suplicándole que por ningún motivo vaya a soltar la bomba en Japón. Y Harry Salomon Truman repite la consigna: quiero soltarla para intimidar a Rusia y conocer científicamente el efecto en humanos. El resto de la historia ya la conocen. Bueno, alguien me preguntaba al principio, Alexis, ¿qué es el sionismo? Pues ahí lo tienes, Alexis, pintado de cuerpo entero. Es un acto sionista. Así como ahora, en el conflicto entre Rusia y la Unión Europea y los Estados Unidos, es un conflicto nuevamente de las fuerzas sionistas contra el imperialismo ruso. Entonces, el segundo secreto habla, pues, de una guerra que será muchísimo peor. Y habla incluso del estallido atómico, dice la Virgen. Cuando ustedes vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que ese es el gran signo que Dios les da, porque va a castigar al mundo por sus crímenes a través de las guerras, el hambre, la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir esto, y aquí viene el enfoque realista. ¿Cómo se queda la mente catastrofista? Pues es que qué barbaridad, Dios está castigando a la humanidad, esto no tiene remedio, bla, bla, bla. No, aquí la Virgen dice, para impedir esto que acabo de narrar, yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión de reparación de los primeros sábados. Hasta donde se vio, es muy probable que la noticia de la consagración de Rusia por el Papa Francisco haya sido real. Hay algunos detractores, pero yo me inclino a pensar, por lo que vi, que sí se hizo la consagración de Rusia recientemente por Francisco I.
Si mi petición es aceptada, dice la Virgen, Rusia se convertirá y habrá paz. Ahora, aquí quiero hacer una acotación de precisión histórica y geopolítica. Díganme, por favor, en la Rusia actual practica una economía de mercado, surte de petróleo y gas a Europa. El sábado, o sea, mañana, Rusia le va a cortar la electricidad a Finlandia. Imagínense, ¿sí? ¡Cuac! Le va a bajar el switch. Todo Finlandia se va a quedar casi sin luz, o casi todo Finlandia se queda. La guerra viene de una manera verdaderamente apocalíptica. Pero, dice la Virgen, si mi petición es aceptada, Rusia se convertirá y habrá paz. Ahora, la Rusia actual no es comunista, pero ¿dónde se quedó la Rusia comunista? ¿Dónde está presente la Rusia comunista con sus más brutales errores? En toda América Latina. No se salva. Ya cayó Chile. Está por caer Colombia en manos de la izquierda. Ya cayó Argentina. Bueno, corrección, solo se salva Brasil. Pero a Bolsonaro ya lo traen los sionistas entre ceja y ceja. ¿Cuál es entonces la presencia de Rusia y sus errores en el planeta? Bueno, pues una América Latina, con excepción de Brasil, en poder de un comunismo que va desde el rojo profundo, como en Venezuela, Cuba y Nicaragua, hasta el rosa pálido, como pretende hacernos creer el bulto de Palacio que lo es. Aunque ya se descaró en su discurso sobre Cuba. Ahora que estuvo en Cuba el domingo pasado, su descaro ya alcanzó niveles de un cinismo que en mi vida profesional me hubiera imaginado que alguien era capaz de tener. Así que cuando hablamos de los errores dispersos por el mundo, de esa gran potencia que fue la URSS, pues ya vimos en dónde está. Así que Rusia transmitirá sus errores a través del mundo, promoviendo guerras y la persecución de la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas, en el final de mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre consagrará Rusia a mí, la cual se convertirá y algún tiempo de paz se le dará al mundo. No me atrevo a pensar cuál pueda ser la predicción para la guerra que en estos momentos está teniendo curso en Europa, pero no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y el resto de las naciones, excepto India y China, que como que están estudiando por ahí las cosas desde un punto de vista fríamente comercial, no ideológico, para ver con quién se van a alinear. No, bueno, yo creo que ni el analista más atrevido podría decir con certeza cuál es el curso cercano de la guerra. Es de pronóstico reservado. Este fue el segundo secreto. Pero entonces, ¿dónde tendría que radicar nuestra esperanza? En la consagración que hizo Francisco sobre Rusia. ¿Alguien conoce o recuerda la fecha? Fue hace poquito, ¿no? Bien, parece que nadie se acuerda de la fecha, no importa. Y vamos al tercer secreto. ¿Cuál es el tercer secreto? Y este es el que más se presta a malas interpretaciones de carácter catastrofista. Recordemos, no busco espantarnos, no busco preocuparnos, no busco asustarlos con la visión del infierno o con la visión de las guerras o con lo que puede suceder en este conflicto entre Rusia y el resto de las naciones sionistas. Lo que busco es transmitir el mensaje de María con la mejor fidelidad posible al espíritu de ese mensaje, y por fortuna tengo a mi alcance la tesis teologal de Benedicto XVI. El hombre más lúcido, el más inteligente, el más culto que haya podido conducir la iglesia, yo creo que en 2000 años, probablemente. Bien,
El tercer secreto, una tercera parte de la profecía fue sellada y enviada al Papa San Juan XXIII a fin de que la leyese solo él. Se hizo en 1980. Este tercer secreto fue revelado el 13 de julio, no el 13 de mayo, el 13 de julio de 1917 a los 3 pastorcillos de la cueva de Cova de Iría en Fátima y transcrito por Lucía a mano el 3 de enero de 1944. Y fue hecho público por el secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano, el 13 de mayo del año 2000. O sea, hace exactamente 22 años. Aquí tengo la traducción de lo que escribió Lucía en portugués. Lo leo en español. Después de las dos partes, dice ella, que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando, que emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz, ella está hablando en plural porque los 3 pastorcitos veían la misma visión. Perdón, se metió un ruido por ahí, voy a silenciar. ¿Listo? Ella habla en plural porque está hablando por los 3 pastorcitos. Y ella escribe que el ángel dijo con fuerte voz, al mismo tiempo que señalaba la tierra con su espada: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. Vimos a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Hemos visto también a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque, con la corteza. Y el Santo Padre, antes de llegar a ella, a esa cumbre, atravesó una gran ciudad que estaba en medio de las ruinas, y todo él, tembloroso y con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, y rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Y llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas, seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. En la visión realista que nos propone Ratzinger hay 3 elementos fundamentales. El primer elemento es que todo esto que Sor Lucía escribe no es literal. Dice Ratzinger, Sor Lucía no está describiéndonos escenas como si las hubiera visto en una película que va a acontecer en el futuro. No. El lenguaje que está utilizando Sor Lucía es simbólico. Por lo tanto, en la visión realista que quiero transmitir, no se trata de desgarrarnos las vestiduras y gritar como por ahí: corran todos a confesarse porque el 22 de noviembre va a haber un terremoto apocalíptico en la Ciudad de México. Cosa que pues ahora no deja de producirnos cierta sonrisa irónica porque ya vimos que no pasó ni va a pasar. Nada por el estilo. Al menos nadie lo puede predecir con rigor científico. La primera acotación es, pues, la revelación de Sor Lucía
tiene un lenguaje simbólico, no literal, y no tiene que ser interpretado como si fuera una película de terror, donde el Papa va caminando en medio de una multitud y al llegar a una cumbre es asesinado por tiros de armas de fuego y flechas. A ver, ¿cómo sería posible, vamos a pensar de manera realista, que en la actualidad, en el Vaticano, hubiera una partida de indios del Darién que todavía usan las flechas? O una partida, no sé, de deportistas enrabiados con el padre, que saquen de su carcajo olímpico un paquete de flechas y se lo disparen, pudiendo disparar con armas de fuego, o pudiendo bombardear, o pudiendo X. Entonces, lo que narra Sor Lucía, por favor, para tranquilidad y conocimiento de todos, según nuestra máxima autoridad, porque esto lo escribe Ratzinger cuando era el Papa, no lo escribe recientemente, lo escribió en pleno uso de sus facultades mentales hace 10 o 15 años, no tengo la fecha exacta, y nos dice, no temáis, literalmente, no temáis. Si ustedes, queridos hijos, sigue diciendo, es la segunda nota realista sobre el tercer secreto de Fátima. ¿Cuál es la? Voy a buscar, aquí tengo un documento que lo narra de la mejor manera posible. Sí. ¿Cuál es la parte medular del tercer secreto de Fátima, aparte de lo que acabo de decir, de que es un lenguaje simbólico? Dice Ratzinger, el secreto se mantuvo en el obispo de Leiría hasta el año 1957, cuando fue solicitado, junto con otras copias de otros escritos de la hermana Lucía, por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Recuerden que Ratzinger fue el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. San Juan Pablo II, ya San Juan Pablo II, pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto tras su intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981. Y después de leer el secreto, San Juan Pablo se dio cuenta de la conexión entre el intento de asesinato y Fátima. Y aquí viene la interpretación realista más bella de todas. La peor tragedia que esté por ocurrir puede ser evitada o retardada. Y dice el Papa, fue la mano de una madre que guió la trayectoria de la bala, por lo cual yo conservé mi vida. Y fue en el año 2000 cuando San Juan Pablo II decidió que el tercer secreto se hiciera público. ¿Y cuál es la tercera clave del secreto? La tercera clave es el arrepentimiento y la conversión. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que la clave de la aparición de Fátima no son las catástrofes de los terremotos y la caída de bombas y el asesinato del Papa y de cientos de obispos, cardenales y monjas. No. Es un llamado al arrepentimiento y a la conversión, literalmente. La parte medular del tercer secreto de Fátima, cuando el ángel grita, penitencia, 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 es el llamado de Fátima, hace la Virgen de Fátima, llamado a nuestro arrepentimiento y a nuestra conversión. Las tres partes del secreto, ya vimos las otras dos, sirven para motivar al individuo al arrepentimiento y lo hacen de manera contundente. En un breve repaso, la primera parte es el secreto de la visión del infierno. La visión del infierno es para muchos la más importante porque revela lo que les espera a las personas después de la muerte si no nos arrepentimos de nuestros pecados y si no nos convertimos. Sin embargo, yo me quedo con el anuncio de su devoción.
La segunda parte del secreto es sobre la devoción al Inmaculado Corazón. Yo me quedo con eso. En la segunda parte dice la Virgen María: he visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Después de explicar la visión del infierno, la Madre de Dios habló de una guerra que iniciará durante el pontificado de Pío XI. Ya vimos que fue la Segunda Guerra Mundial, mucho peor que la primera, y que fue comenzada por la anexión de Austria a Alemania durante el pontificado de Pío XI. Nos dice Ratzinger, para terminar: después de algunos titubeos, explicó: mi principal opinión es que los 3 mensajes de Fátima solo nos piden penitencia, conversión, oración y desde luego el culto de hiperdulía a la Santa Madre de Dios. Ratzinger insiste en que no nos motivemos por el pánico, por el miedo, ¿sí? Porque en efecto los pastorcitos vieron esa visión terrible del infierno, sino que nos encomendemos, nos enfoquemos a su corazón inmaculado y le pidamos que nos ayude a vencer la amenaza del mal, que tan fácilmente se arraiga en nuestros corazones, en los hombres de hoy, y que con sus efectos inconmensurables pesa ya sobre la vida presente y da la impresión, bueno, cuando menos para cientos de millones de personas en el planeta, se da la impresión de tener cerrado el camino hacia el futuro. Del hambre y de la guerra, pidámosle a la Virgen que nos libre. Pero no hagamos la guerra en nuestro entorno. Y muchas veces una palabra, una observación, una crítica, una ironía, una burla, es comenzar la Tercera Guerra Mundial en bata y en calzoncillos en el seno de alguno de nuestros hogares. Y toda proporción guardada, es para la persona que la vive tan catastrófica como la que en estos momentos están viviendo 12 millones de desplazados de su tierra, de Ucrania, y que parece que el futuro les está siendo cada día más cancelado. De los pecados contra la vida del hombre, líbranos, Señora, desde el primer instante, líbranos. Del odio y del envilecimiento de la dignidad de los hijos de Dios, líbranos. Líbranos de toda clase de injusticias en la vida social, nacional e internacional, de la facilidad para pisotear los mandamientos de Dios, líbranos. De la tentativa de ofuscar en las mentes humanas la verdad misma de Dios, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos. Y más y más y más, hay páginas y páginas y páginas inspiradas por los papas desde en las apariciones hasta la fecha. No haya uno a cual ir, pero definitivamente la interpretación más realista es que si no hacemos penitencia, si no hacemos oración, si no hacemos formación, si no nos amamos unos a otros, y eso encaja dentro del marco de la caridad cristiana, pues habrá guerra en los hogares y también en el planeta Tierra. Insiste Ratzinger para terminar. La tercera parte del secreto, pues, se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Si no os convertís, si no hacéis penitencia, el comunismo diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre sufrirá mucho y varias naciones serán destruidas. La tercera parte es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje, condicionado al hecho de que aceptemos o no lo que el mismo mensaje pide, va a ocurrir. Si aceptaren mis peticiones, los errores del comunismo serán frenados y habrá paz. Y si no, se diseminarán por todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo esto está avalado por Benedicto XVI, por nuestro Papa Ratzinger, y nada más quiero hacer énfasis en que no es la narración la que hace Lucía de una película que va a ocurrir en el futuro y que ocurre con la precisión que ella la narra. Insisto en el simbolismo del mensaje de Sor Lucía e insisto para terminar en que la penitencia, la oración, la ayuda mutua, la incondicionalidad afectiva y todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestros talleres está a tiro de piedra, a flor de labio. Está en el corazón de cada uno de nosotros si dejamos que ella more en el interior de nuestros corazones. Bien, pues esta fue nuestra exposición del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para todos el conocimiento sobre estos hechos grandiosos que son el corazón mismo de la cristiandad. Y pues comenzamos con nuestra sesión de preguntas, aportaciones, comentarios y todo lo que quieran decir. Adelante, Jazmín Martínez. Doctor, cuando la Virgen se refiere a penitencia, ¿se refiere a hacer sacrificios y mortificación o a penitencia en el sentido estricto de la palabra de cuando nos confesamos y el sacerdote nos da una penitencia? Evidentemente la palabra penitencia tiene muchas acepciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los penitentes de las procesiones que se acostumbran en muchos pueblos y ciudades de España, que van siendo autoflagelados o flagelados por otros, la penitencia que te deja el sacerdote, pero para mí la más valiosa de todas, se la digo al grupo contestando tu pregunta, es la penitencia que consiste en ofrecer todos los pequeños o grandes tropiezos que tenemos en nuestra vida cotidiana. En mi caso personal, la penitencia ha consistido en ya casi 2 años aceptar el brutal dolor de la neuritis postherpética sin perder el buen humor y sin dejar de trabajar lo más posible. Es una penitencia, como lo he dicho, que no se la deseo ni al bulto de palacio. Además se rajaría, ¿no? Hay que tener un amor inmenso a nuestra madre para mantenerse en pie de lucha. Así que, y cada quien, a ver, cada quien tiene su cruz. La cruz de fulano no es más pesada que la de sutano. La mía no es peor que la tuya ni mejor. Cada uno tiene su propia carga. La oferta de esa carga es la que hace la diferencia. Pero sobre todo, si la acompañamos a golpe de rosario, si la acompañamos en visitas a la Virgen, si la acompañamos en un lenguaje coloquial con ella, evidentemente creo que estaría de manera muy amplia contestando tu pregunta sobre la penitencia, ¿correcto? Sí, gracias, doctor. Gracias, Jazmín. ¿Quién más quiere preguntar? Por ahí tenemos alguna otra manita. Adelante, Aide. Sí, yo quiero preguntar en qué consiste la devoción y cómo es el corazón, como dice, que desea que se establezca la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿Cómo es eso? Mira, tengo un documento que te voy a enviar, Aide, en detalle. Ya sería es muy largo el documento. No tuve tiempo de reducirlo al mínimo, pero si tú escribes en tu buscador en qué consiste la devoción al Sagrado Corazón de María, te da docenas de páginas y las 2 o 3 primeras, sobre todo las de Catholic.net, son las que te van a decir la respuesta correcta, ¿sí? Pero desde luego tiene que ver con el rosario, tiene que ver con la visita de los 8 sábados, no recuerdo si son 8 o 9 sábados, a un santuario donde vas a rezar a la Virgen específicamente. 5. 5 sábados, ok. Bien. Aquí hay una pregunta. ¿Qué es eso del aviso y la iluminación de conciencia
que dicen por todos lados que va a llegar pronto. Bueno, pues permítanme decirles que su amigo Juan Bosco no comulga con esto de la iluminación de las conciencias, ni con el gran aviso. Debe ser otra cuestión simbólica, ¿sí? Relacionada con el Apocalipsis probablemente, pero que lo saludable y lo realista es no tomar en sentido literal. Por ejemplo, hablan de un gran apagón, ¿sí? O sea, técnicamente no es posible. O sea, hay muchas cosas fantásticas que hay que someter a un muy saludable ejercicio de escrutinio, ver qué dice la iglesia, si está aprobado, si no, qué cardenal lo afirma, qué cardenal lo niega, pero sobre todo yo voy a seguir nutriendo muchísimo al grupo a partir de hoy, aunque no sean los temas centrales. Voy a estar dando mucho apoyo porque descubrí tesoros extraordinarios en mi propia computadora que había olvidado y que gracias a Daniel Lara resucité, porque de él fue la idea de que diera este tema hoy. Bien, no creo literalmente en lo del aviso y la iluminación. Necesitamos muchísimo más perspicacia y desde luego más sentido de la realidad. Juan Manuel y luego Ricardo. Nada más es un comentario sobre lo del comunismo. Uh-huh. Apenas la semana esta que pasó, usted publicó algo sobre el malo que estaba en Cuba, algo así, entonces yo la compartí en el Face. Uh-huh. Y me la bajaron que porque dicen que era mentira, que era una fotomontaje y algo así. Y también entonces, me la bajaron. Uh-huh. Sí, la persecución está durísima. No te permiten pasar nada. Uh-huh. Incluso a mí me parece muy sospechosa la noticia de hoy de que Elon Musk se está arrepintiendo de comprar Twitter. ¿Quién sabe qué diablo se le debe haber aparecido? El hecho es que parece ser que ese proyecto va para atrás. Y entonces pues la censura en Twitter va a seguir apareciendo y no nos van a permitir publicar nada en contra de ideología de género, el comunismo, el malo y multitud de temas pues que Twitter tiene vetados, ¿no? Me pareció muy sospechoso. ¿A qué se estará enfrentando el hombre más rico de la tierra? Seguramente a una ala dura del sionismo. Estate quieto. Y pues, obviamente comparado con el dinero de Elon Musk, pues ellos tienen millones de veces más. Esto sobre el tema del comunismo que se extiende a una asombrosa velocidad, sobre todo en América Latina. A unos días está Colombia de nombrar a un presidente izquierdoso. Ya lo nombró Chile y el único país que no lo tiene, pues es Brasil. Ricardo. Bueno, lo de la iluminación de conciencia y lo del apagón y todo eso, viene de o sea, sí tiene sus bases, etcétera, en otros lugares, pero viene de Garabandal. El problema con Garabandal es que por varias situaciones que se han dado, muchos no consideran a Garabandal como válido. Como es una revelación privada, creer o no creer en Garabandal no afecta al catolicismo. Sin embargo, hay algo muy importante. Digo, yo en lo personal, yo sí creo que puede darse por varias situaciones, pero no me voy a meter a discutir si es posible o si no es posible por un hecho, porque ese tipo de situaciones de que yo quiero imponer a fuerzas una opinión basada en una revelación privada, nos puede caer en fanatismo, y el fanatismo nos hace muchísimo daño sin importar dónde estemos. Claro. Entonces, ¿qué es posible? ¿Qué es posible esa revelación, esa iluminación de conciencia? Sí, sí es posible. Se ha dado de manera privada y ha habido personas que han tenido un cambio total de vida debido a esa iluminación de conciencia. Que sea a nivel global, también es posible porque Dios lo puede hacer, pero que suceda, no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Simplemente quienes, como yo,
creen que es posible y creen que se acerca, cuando suceda va a ser un don de Dios. Y si no sucede, tiene que ser una convicción propia de alejarse del pecado y acercarse al bien. Entonces, simplemente no entremos en discusiones. Es un hecho, está en Garabandal. Garabandal, insisto, más de la mitad de la iglesia, incluyendo al actual papa, no la acepta. El papa anterior, sí, Juan Pablo II sí la consideraba válida, pero hay suficientes Pero no la elementos. definió como dogma. No, en ningún lugar no ha sido como dogma. O sea, Juan Pablo sí la aceptaba como válida, pero era su opinión, no era su declaración Opinión como papa. personal, su opinión personal. Exactamente, era opinión personal y ahí hace una distinción muy importante. Entonces, respeta, el papa decía, para mí sí es, pero como papa no puedo emitir una declaración de aprobación o de que no existe porque todavía no se ha investigado y se ha confirmado lo suficiente. Exacto, sí. Entonces, Yo te entiendo, asumo que estás en lo correcto desde tu perspectiva, y aquí, como no es un dogma de fe, pues puede haber diversidad de opiniones. y que se mantengan, porque además de todo, Claro. yo estoy teniendo mi Nos opinión enriquece, basado. nos enriquece el escuchar opiniones diversas, nos enriquece a todos, y pues mientras se mantenga un diálogo respetuoso entre las personas, aun cuando haya opiniones erróneas, si aprendemos a respetar a la persona con independencia de su opinión, pues estamos del otro lado. Exactamente. Y lo importante, es una opinión mía. Ni siquiera la quiero decir, es que tienen que creer, no. Es No, una incluso yo mera, dije, estricta también es mi opinión. opinión. Yo, como realista formado en Entonces, el escepticismo, en el escepticismo metodológico, comulgo con la más de la mitad de los jerarcas de la iglesia, que exacto, no, exacto, pero bueno, pues estaré en lo justo, estaré en lo exacto, correcto, solo Dios exacto. sabe. Entonces no entremos en discusiones jamás en ese punto. Muy bien, excelente. Eso sí lo pido, jamás entremos en discusiones ni ahora me tienen que creer. No, por favor, No, no. claro. Es una opinión. ¿De acuerdo? Magnífico, Eso sí se Ricardo. los pido. Tanto aquí como en cualquier lugar que tengan discusiones en redes sociales, no entren en discusiones. Diga, esta es mi opinión, pero no tengo suficiente elemento para demostrarte que es verdad o no. Y Ahí una lo dejo. aclaración de orden académico fundamental. Siempre hay que solicitar y siempre hay que ofrecer respeto incondicional a las personas, con independencia de qué tan errónea pueda ser su opinión. Porque con mucha frecuencia en el grupo Varios, por ejemplo, he visto que literalmente algunas personas escriben: respeta mi opinión como yo respeto la tuya. Desde un punto de vista de rigor filosófico, esta petición es insostenible. Porque esto daría pie para que un alumno en el salón dijera: pues yo opino que 2 por 2 son 5. Y ahora respete usted mi opinión y me pone 10. No. Las opiniones no se respetan en términos de su posibilidad de error, pero invariablemente sí se respeta a la persona y no solo se le ama, ¿sí? Y eso da origen a multitud de diálogos constructivos, porque lo que no ve uno lo ve el otro, y va a llegar un momento en el cual, con puntos de vista aparentemente divergentes, podamos coincidir en la verdad. Así que espero que en lo sucesivo, cada vez que hablen de una opinión, no exijan respeto para ella, pero exprésenla con libertad. Y sí exijamos y sí ofertemos respeto a la persona. Eso sin discusión. Muy bien, tenemos a José Carmelo y a Manuel Aguilar. Adelante, José. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Regálanos tu imagen, si se puede. Vengo en teléfono, doctor, No te preocupes. porque vengo en camino. Ok, adelante, pregunta. Buenas noches a todo el grupo. Nada más un comentario que le quería compartir rápidamente sobre un poquito lo del tema de la visión y el tema de la oscuridad y Garabandal.
Yo vi la película de las personas que están tratando de promover la situación de Garabandal. Parece muy atractiva, no le veo mucho problema. Hay algunos milagros ahí muy interesantes. La aparición de una Eucaristía, la comunión de Conchita, creo, que le aparece la Eucaristía. Yo rescato de todos estos, Medjugorje, Garabandal, lo bueno, lo espiritual que uno puede aprender. Si algunos creen, creo yo que es bueno, pero buscar esa parte, no tanto el fanatismo, porque sí se presta mucho al fanatismo y muchas veces el golpeteo entre nosotros mismos. A mí me sirvió muchísimo conocer Garabandal, conocer un poco Medjugorje, la historia, y últimamente una muchacha que por ahí les compartí en alguna ocasión, que estuvo en el lado del aborto, tuvo una visión, una experiencia mística. Ella lo atribuye un poquito también a la intercesión de Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que eso es lo que más deja, eso es lo que más nos debe de dejar, y compartirlos con la demás gente, con las demás personas, para ver si ellos reciben lo que algunos de nosotros alcanzamos a recibir. Son bonitos. Sí. De ahí en fuera no. Para mí lo de la visión, doctor, ese ya me acordé también que eso es lo que le quería platicar. Lo de la revelación, ¿cómo era el tema, Ricardo? Una especie de explosión de conciencia. Iluminación de conciencia. Iluminación de conciencia, que supuestamente Sí, consiste en que cada quien se va a dar cuenta de cuál es el estado de su alma ante Dios para tener la oportunidad de arrepentirse. Sí. A mí me gustó mucho esa, empecé a conocer un poquito de eso, no mucho, no he profundizado mucho, pero me gustó esa representación en mi conversión, que a pesar de que no conozco mi alma como Dios la conoce, pero sí me ayudó a dar varios pasos adelante. Yo creo que esos son los pequeños temas que hay que ir uno recogiendo en la experiencia de vida para entender nuestra vida espiritual y también cimentarla, ¿verdad? Cimentar nuestra conversión en estos pequeños detalles. Bien. No pues, sé si me expliqué. Sí, tienes una posición muy similar a la que promovió Ricardo y pues no tengo menos que aplaudirla, ¿no? Muy similar. Y en esa posición tuya, José Carmelo, la posición de Ricardo y la mía, pues no tenemos por qué molestarnos los unos con los otros, ¿no? Sino seguir investigando y sobre todo, si alguien tiene una experiencia subjetiva que le haya servido, sí, subjetiva, muy personal, que le haya servido para enriquecer su vida espiritual, esa experiencia, bienvenida, aplaudible. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así es Dios, Él sabe dónde sopla, ¿no? El Espíritu Santo puede decidir soplarle a una sola persona o a 50,000 al mismo tiempo. Él es un espíritu que obra de acuerdo a la sabiduría divina y sus manifestaciones a veces son asombrosas o generalmente son asombrosas, y por esa razón, si yo estoy seguro, como en el caso tuyo, que tu experiencia subjetiva es tremendamente valiosa y refuerza tu fe, bravo, bienvenida. Y en cierta forma me producen, personas como tú me producen cierta envidia, porque como yo fui formado en las filas del escepticismo absoluto, pues obviamente... No se crea, también acá de este lado hay mucho de eso también, un poquito y mucho bueno, mucho razonamiento. No absoluto, sino es un escepticismo racional que siempre está buscando dónde estará la verdad, ¿no? Porque nuestro conocimiento de ella es mejorable, es perfectible, es ensanchable, es profundizable, invariablemente.
ya cuando nos muramos, pues podemos conocer la verdad como Dios la conoce. Pero por ahora estamos muy limitaditos. En fin, gracias, José Carmelo. eso es lo que Muy sí, valiosa tu aportación de que a ti te sirvió la experiencia por allá, porque pues si alguien va y le sirve, qué padre, ¿no? Qué bien. Mi aplauso. Tenemos a Manuel Aguilar. Adelante. De hecho, hay un documental del Padre Pío que habla sobre la iluminación de conciencias. Entonces, también ahí me causa así como controversia con lo que dice usted, pero bueno. Sí, a mí también. Yo no afirmo, fíjate, yo digo que un poco a los Sócrates. Respecto de estos asuntos, finalmente, ¿qué es lo que yo sé sobre Garabandal, Medullori y todas las apariciones que no tienen el espaldarazo oficial de la curia romana? Pues hay que estudiar, hay que estar abierto y desde luego yo estoy muy abierto a la experiencia subjetiva de cada cual, porque si le sirvió a él, adelante, que le sirva, que le siga sirviendo. Tenemos a Manuel Aguilar. Adelante, Manuelita. Hola, buenas noches para Hola. todos. Yo sí voy a dar una opinión un poco alejada de ustedes, pero me encanta este espacio precisamente porque es la otra cara de la historia, ¿cierto? Tú nos has hablado de la otra cara. Exacto. Ahora cuando veía La este otra título de historia. Fátima, Sí. Uh-huh. la otra historia, eso. En este tema, pues yo soy de formación, de profesión ingeniera de diseño, trabajé en investigación mucho tiempo, me apasiona la investigación y también tengo mucho contenido, mucha investigación de otras historias acerca de la iglesia. Incluso tocando el tema de esto de los sionistas, cómo han infiltrado y como tú nos hablabas al comienzo, cómo han tomado todos los sectores del poder. Sí. Y también cómo han infiltrado incluso la iglesia. Esto lo dice pues incluso, hay un libro, pues no recuerdo ahora el nombre porque tengo una cantidad, pero tengo eso, lo tengo archivado por ahí hace un año que no toco. Cómo la Virgen María es la principal que denuncia todas estas y que nos está avisando en todas sus apariciones cómo la masonería se ha infiltrado en la iglesia, ¿cierto? Cómo apunta a tomarse la jerarquía de la iglesia, incluso lo dice en el padre Gómez. Sí, es cierto. Entonces, pues con ese contexto, pues por ejemplo con lo de Fátima, hay un libro que se llama El tercer secreto de Fátima también, de un investigador que encontró un escrito de Sor Lucía y lo confronta con el escrito que se reveló en el Vaticano de Sor Lucía y le hace un estudio de caligrafía. Y en ese estudio no se encuentra concordancia, es otro lado de la historia, no se encuentra concordancia, pues no se demuestra que es la misma letra de Sor Lucía diciendo, pues revelando este tercer secreto. Entonces hay como una duda, de verdad, pues yo les decía el contexto de la investigación, porque en investigación y en ciencia no se puede dar opiniones personales, sino que todo tiene que ser demostrable, todo tiene que ser haberlo experimentado, haberse probado científicamente y con eso ya. Entonces esto es otro, pues existe, como tú dices, aquí es para compartir opiniones, existe un lado de la historia en el que estos documentos públicos que nosotros conocemos pueden que no sean verídicos, ¿cierto? Incluso también existe pues denuncias de cómo este cardenal Sodano, el encargado de este caso de Fátima, incluso tiene investigaciones por masonería, ¿cierto? Entonces, no soy la más experta en el tema, pero sí sé que hay otro lado de la historia en esta historia. Y lo mismo sucede con todo lo relacionado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos una generación
pues yo creo que del siglo XX, en la que la masonería precisamente tuvo esa intención de alejarnos completamente del conocimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Lo que sí sabemos es que Él va a venir como juez a juzgar, y precisamente antes de venir como justo juez, va a venir con su mano de misericordia. Y precisamente como nos han ocultado tanto en qué consiste esta segunda venida, qué va a pasar, por eso es que la Virgen María se ha aparecido revelándonos esto para llamarnos la atención y llamarnos a conocer la verdad, a buscar la verdad. Y entre ellas está esto de la iluminación de la conciencia, precisamente como la última muestra de misericordia de Dios para la humanidad, para que de verdad nos arrepintamos. Esto sí tiene, pues yo no lo conozco, pero sí hay personas que han investigado el sustento bíblico, el sustento de revelaciones privadas. Hay un estudio, yo tengo un documento de un estudio de todas las revelaciones públicas en la palabra y privadas que hablan de todos los acontecimientos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la constante que yo he visto es que personas que se forman con esto sí llegan, como nos decía el compañero anterior, a de verdad a una conversión, a estar al llamado de que nosotros como cristianos debemos estar preparados. En cualquier momento nos podemos morir y en cualquier momento también cualquier generación puede experimentar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, perdón que te interrumpa ahí en esta frase. Solamente que recuerda que nadie sabe ni el día ni la hora. Ah, sí. Y la palabra dice, nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor sí dice, disciernan los tiempos. Sí, pero ni aún así. Fíjate, en el año 100, los primeros cristianos se estaban preparando para que el Señor regresara. Y en el año 1000 no se dice. No, por eso, es que es un llamado a los cristianos, nuestra vida debe ser de tal manera que estemos preparados. Como las vírgenes prudentes, con el sermín lleno de aceite y la lámpara encendida. Siempre, sí, no importa cuándo vaya a ocurrir. Por eso la Virgen, el tercer secreto se resume en esas 3 palabras. Penitencia, penitencia, penitencia. Es lo que grita el ángel. Bien. Pero sí, desde luego que yo me abro a la posibilidad de investigar a los investigadores. Pero ahí te va, estimada Manuela. Yo tengo como maestro a un argentino que no sé si tú conozcas, es el padre Leonardo Castellani. Sí. Y está considerado como la máxima autoridad eclesiástica en materia de Apocalipsis. Sí. O sea, sus libros sobre el Apocalipsis son referente para los grandes teólogos del Vaticano. De ese nivel es Castellani. Y bueno, él es particularmente escéptico de la iluminación de la conciencia y de cosas por el estilo, aunque deja abierta la posibilidad, ¿sí? En varios de sus párrafos, pero no lo afirma ni lo niega de manera tajante, contundente ni definitiva, sino que deja abierto a eso que fue lo esencial de tu mensaje, una conversión aquí y ahora. Así es, eso es lo importante. Y que no se niegue, porque por decir, no sabemos el día ni la hora, entonces nos negamos a creer que posiblemente nos pueda pasar a nosotros. Claro. Porque también dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la verdad, el plan de la masonería ha sido ocultarnos el conocimiento y por generaciones en la formación de seminaristas, de religiosos. Lo peor no es tanto ocultarlo, sino deformarlo. Deformarlo. Y lo que hemos visto es que la persona virtuosa, la persona que pura de corazón, los sencillos, como dice la palabra, el Señor le ha ocultado esto a los sabios y se lo ha permitido. Entonces siempre hay personas, hay sacerdotes, vemos que los sacerdotes que son fieles, virtuosos. ¿No? Los 3 pastorcillos son donde palpita el pueblo. Literalmente. Sí. Nada más humilde pudo haber escogido
Fenómeno que se repite en México con San Juan Diego, otro humilde. Ujú. Sí, y en todas las apariciones marianas El es la humilde. constante. Sí, la constante. Ujú. Muy bien, Manuela, pues felicidades por tu participación. Brillante, plausible y aplauso. Magnífico. Tenemos, Aide, ¿querías preguntar algo? ¿Te veo con ganas de? ¿O no? No. Bien. Osvaldo, sobre el tema. Sí, ¿qué hay de, yo escuché a alguien, ¿qué hay de verdad de que el secreto el tercer secreto, que la iglesia a Sor Lucía fuera, que la cambiaron y pusieron a otra? ¿Qué hay de esto que sabe usted? Escuché algo yo sobre eso. He escuchado versiones muy jaladas de los pelos en un sentido y en otro. Y lo que yo les transmití hoy y lo que podré seguirles transmitiendo en multitud de artículos que descubrí en mi computadora, pues es muy difícil que San Juan Pablo haya caído del garlito, porque si fue falso, pues San Juan Pablo lo dio por verdadero. Yo prefiero pensar que es verdadero, lo que sabemos. Porque no se ha demostrado que sea falso. Y si de acuerdo su validez está siendo cuestionada por investigadores, pues sigamos investigando. Pero ¿con qué nos quedamos? Pues con lo que sí es evidente que la Virgen nos vino a decir, ¿no? Sí. El infierno es una realidad, pero yo puedo detener. Quiero el que se instale en el mundo el culto a mi inmaculado corazón. Y quiero que toda la humanidad haga penitencia, penitencia, penitencia para detener los errores del comunismo. Así de simple. Ahí tienes los tres asuntos torales principalísimos de esta sesión y pues creo que son incontrovertibles, ¿no? Aquí sí no hay discusión. Porque pues, finalmente es la esencia del mensaje, ¿no? ¿Hablando de qué? ¿Quién habló? Yo, hablando sobre lo que dijo del comunismo, yo estoy yendo a la escuela, ¿verdad? Y hay una escuela, voy en la mañana, hay una escuela en la tarde, hay varios compañeros alumnos que hablaron que tenemos el mejor presidente, le dijeron a la maestra, imagínense. ¿Que ustedes en Gringolanda tienen al mejor presidente? No. En México, Manuel López Obrador. Ah, no, güey. Todos están en ese sentido, que son varios, ¿verdad? Ignorancia, culpable, invencible, como dice usted. Le quité las dudas a la maestra, le dije, hey, no es como estaban afirmando eso de que es el mejor presidente que hemos tenido. Dije, la ignorancia es atrevida, le. Sí. Pero no creo que le hayas convencido, a menos que le hayas dado datos duros. No, nomás le di algo, le voy a dar. Te voy a mandar, bueno, lo voy a mandar a todos los grupos, un resumen de 100 y pico de cosas. Son dos documentos. Uno, con las 100 y pico de cosas que el bulto prometió y no ha cumplido. Y otra con la lista de 100 y pico de cosas que el bulto ha destruido y avanzando. Y desgraciadamente en México, mientras el aborto siga teniendo apoyo, en Estados Unidos como que están dando marcha atrás, ¿eh? Cosa maravillosa. Espero que finalmente se impongan los republicanos, los del tribunal de alto nivel. Son 6 contra 3. Y acá seguimos avanzando en el aborto y obviamente pues los campos de México y las ciudades mexicanas pues se siguen tiñendo de sangre. Y en cierta forma lo que dice la Virgen es perfectamente entendible. ¿Qué pasa en este país por la maldad institucionalizada del aborto? Pues las tragedias que todos los días ocurren, ¿no? El romper récords de muertos constantemente. Alcanzar cifras que nunca se hubiera ni en la peor pesadilla pensado que se podían alcanzar.
Lili, ¿qué nos quieres platicar? Adelante. Buenas tardes, profesor, y a todo el grupo. Mire, me encantó que haya tocado los dogmas marianos. Es algo hermoso. Hermosísimo. Sí, y yo quisiera comentar algo sobre María como corredentora, aunque aún no es un dogma, Ajá. ¿verdad? Pero ojalá y llegue a serlo. Ojalá. Sí, quiero comenzar con una charla que le escuché a Jim Caviezel, el que hizo La Pasión de Sí, Cristo, claro, de ¿qué pasó? Jesucristo. Sí, él tiene una conferencia sobre la Virgen María increíble. Y una de las cosas que él comenta es que al grabar la película se dio cuenta de la verdadera pasión que María vivió junto con su hijo Jesús. Ella fue, podríamos decir que una pasión interior, espiritual, pero que fue enorme la pasión de María. Y también existen varios místicos que hablan sobre ese dolor de María en la pasión, que fue enorme, enorme. Bueno, 7 espadas de dolor traspasarán tu corazón. Sí, Por ya eso, según yo y según mi padre, que era un gran teólogo, y Ratzinger ha empujado, pero pues no pudo, para que sea el quinto dogma mariano, Sí. María corredentora. Sí, corredentora. Eso artista le solicita al Papa Francisco que a ver si por favor puede aprobar el dogma mariano. Y tenemos, por ejemplo, a Sor María de Jesús de Ágreda, que era una monja mística, y ella escribió un libro que se llama La mística ciudad de Dios, y en ella habla de toda la forma en que María vivió junto con su hijo Jesucristo el dolor tan tremendo. Por eso sí debe ser ella verdaderamente corredentora junto con el Señor. Por supuesto. Y Yo también, esta propuesta la oía desde niño en boca de mi padre. Sí. Te hablo de hace Sí. 75 años. ¿Sí? Sí, ya tiene mucho esto y no sé realmente por qué no ese dogma no lo ha aceptado la iglesia. Pues es También, raro, debería. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto de por qué no se ha aceptado, Ricardo? Te vi levantar la mano. Sí, A ver, yo sí creo en María como corredentora por un hecho. Todos los dogmas de María hacen referencia a la capacidad que tiene Dios de engrandecer al ser humano, especialmente a María, pero a nosotros también. Cada uno de esos dogmas se centra en una de las capacidades que Dios nos va a dar en el cielo. Claro, a un nivel mucho más bajo de la Santísima Virgen María, pero nos los va a dar. A los que lleguemos al cielo, claro. Sin embargo, estuve leyendo una declaración porque el Papa Francisco dijo de que no iba a declarar el dogma como de corredentora. Y el principal motivo es que, uno, no se definen nuevas virtudes con ese hecho. Dos, está ya implícito en los otros dogmas, o sea, ya no se necesita. En los otros 4. En los otros 4 dogmas. Y 3, no aporta nada al culto. Y 4, no aporta nada tampoco a la salvación o sea, a nuestro camino de salvación. Es por eso de que, al menos con el Papa Francisco, no lo vamos a ver. Que en un futuro los teólogos encuentren una nueva forma de demostrar mayor virtud de María con este quinto dogma o algún otro elemento, ya cambiará la situación. Pero al menos ahorita, esos son los 4 puntos por los cuales no va a ser declarado el dogma de corredentora. Pero no está ni negando que lo sea. Simple y sencillamente no ha sido declarado como dogma. Ahí cierro. Muy bien. Cierro la sesión contestando, bueno, Lili, ¿te diste por satisfecha con el comentario que Ricardo hizo a tu aportación? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Aide, ¿querías decir algo? Sí, decir, pues es que si es corredentora, pues quiere decir que no existe ya la redención, ya a través de Jesucristo ya somos redimidos, ¿no? No, todos los seres humanos participamos en la redención de los demás. De hecho, pero lo que pasa es que Jesús
pagó en la cruz el pecado de todos nosotros. A ver, sí, y lo con pagó su de muerte forma y su excesiva. resurrección. Pero la conversión de todos nosotros, entonces si fuera cierto lo que estás diciendo, tu oración sería absolutamente inútil para convertir a tus hijos. Y sabemos que no es así. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que participar en Cristo, porque nuestra oración por sí sola no sirve de nada. Pero no, mi oración, si la uno a Cristo, puede ayudar a convertir almas, puede ayudar a salvarlas. Entonces, ahorita no me acuerdo cómo es cómo es la teología, disculpen, hay cosas que se me olvidan. Me lo explicaba mi director espiritual, que en paz descanse, que Dios pagó de sobreabundancia por el delito, pero todo el efecto de la redención, nosotros tenemos que participar en ella, tanto a nivel personal. Tenemos que ir y hacer discípulos, como dice. Tenemos que ser discípulos, tenemos que hacer oración por los demás y por mí mismo, por mi propia salvación. O sea, tenemos que participar activamente en la redención, si no, inclusive nuestra propia salvación está en riesgo si no participamos en la redención de Cristo. Y es ahí que todos somos corredentores, incluyendo la Santísima Virgen María, porque si no tenemos esa participación activa, no nos vamos a poder salvar. Correcto. Y San Pablo dijo, completo en mi carne lo que falta los sufrimientos de Cristo. Exactamente. Pero también dice Pablo, que dice, en el momento que nosotros hemos creído en él, y creído su palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, tú ya estás sellado con el Espíritu Santo. Sí, pero no podemos minimizar el papel de María. No es minimizar. Perdón, la postura que estás teniendo, Jaide, ten cuidado porque es una postura protestante. ¿Por qué? Y ahí te va. Sí. Es cierto, estamos sellados, pero la voluntad del ser humano, ¿cuántos hay que han llevado un camino de santidad y caen durísimo? ¿Cuántos santos han dicho, por fin muero y así ya no voy a poder ofender a Dios, ya no voy a poder arriesgar mi propia salvación? O sea, si Dios nos cubre, pero la voluntad, la libertad humana sigue pudiendo corromperse y caerse. Ahí tenemos casos de sacerdotes que iban camino a la santidad a pasos agigantados, se les subió la soberbia y cayeron a niveles bajísimos, como el fundador de los legionarios. De los legionarios, iba camino a la santidad, de verdad, y se le subió la soberbia y cayó a niveles horrendos. De un nivel de luciferino, del que yo soy testigo porque me tocó tratar a varias de sus víctimas. Sí, entonces, y créeme que iba camino a la santidad, ves sus libros iniciales. Bien. Y ya, ahí lo cierro. Hay una pregunta muy obvia para algunos, pero muy importante para otros, que la hace Raúl Ríos. Con mucho respeto, Raúl, me da risa, pero no me río de ti. Espero que la comprendas. Pregunta si qué es un dogma. Pues por ahí hubiéramos comenzado. Por eso me rí, porque dije, voy a hablar de los 4 dogmas de la Virgen, pero no dije qué es un dogma. Bueno, perdón, ofrezco una disculpa por no haberlo dicho. Ahí te va. Es una definición extremadamente precisa, como podría ser una definición en física, en química o matemáticas. Es una definición exacta. Dice así: en la doctrina católica, un dogma es una verdad revelada, definida por la Iglesia Católica. La Iglesia la entiende como una verdad perteneciente al campo de la fe, revelada por Dios y transmitida desde los apóstoles a través de la escritura o de la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación incondicional por parte de los fieles. Esto quiere decir que todo dogma, la Iglesia tiene 44 dogmas, de los cuales 4 son marianos. Los otros 40 no son marianos. El católico se distingue por creerlos todos al pie del cañón y sin ponerle patitas ni manitas, ni opiniones, ni subjetividades, ni experiencias personales. El dogma es lo que es y está definido a través de la boca del Papa cuando habla ex cátedra
de modo infalible, promesa de Cristo. En pocas palabras, eso es la respuesta a tu muy oportuna pregunta sobre el tema que estamos viendo. Dice Jorge Cantú, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Claro, de ahí la enorme importancia de ser corredentores de nuestra familia y de pedir a la Virgen que los ate a su manto con el rosario diario. Por favor, hagámoslos. ¿Sí? Bueno, pues se vino una varaunda de manitas levantadas, Marisa y Jorge, Joaquín y Natalia. A ver, Marisa y Jorge, y luego, para terminar, Joaquín y Natalia, ¿qué nos tienen que preguntar o aportar? Sí, buenas noches a todos. Gracias, Hola, doctor. Jorge. ¿Sí? Con respecto a la consagración a Rusia y por lo que nos comentó de que Rusia La consagración de Rusia, de no Rusia. a Rusia. La consagración de Rusia a la Virgen. ¿Cuál es tu pregunta? Si Rusia ya no es comunista, ya está regada bueno, por lo que entendí. El coletazo del dragón ya se llevó al medio planeta, ya se llevó a China, ya se llevó a toda América Latina, se está llevando a los Estados Unidos con Biden, abortista de izquierda. O sea, no está dejando títere con cabeza. Solo 2 naciones en el mundo se oponen de manera contundente a la ideología de género y a todos los dogmas comunistas de izquierda, y son Hungría y Polonia. Y probablemente acá en el continente, probablemente El Salvador, aunque no estoy del todo seguro. Estoy investigando a este señor de apellido Bukele, a ver si realmente chuta para el bien o es uno más encubierto. Todavía no lo sé, lo estoy investigando. Entonces, los errores de Rusia, los errores comunistas, digamos, Rusia ya no practica el comunismo, pero durante el tiempo que duró la Unión Soviética, le bastó para conquistar centenares de millones de almas. Sí, bueno, ahí se me ocurrió entonces si es necesario, si era necesario la consagración de Rusia, o es lo que se pedía. Por supuesto que sí. ¿No será que sería la consagración de los países que eran como Rusia, los comunistas que ahora hay? Bueno, obviamente también. Sí, ¿verdad? Tendrá que ocurrir. Pero ¿tú crees que sus presidentes, Maduro, Ortega y toda la runfla de guerrilleros comunistas va a querer saber algo de la Virgen? Pues para nada. Y cuando algún obispo o alguna eminencia eclesiástica hace alguna propuesta de estas, pues la cárcel o el asesinato o la deportación. Eso es lo que la Virgen predijo. Sí hay la persecución que la Virgen predijo de Fátima. Está habiendo una feroz persecución. En unos países más que en otros. ¿Okay? Y otra cosa, doctor, pues con respecto a la conversión que necesitamos, que se concluye a través de los mensajes de la Virgen, la devoción al corazón inmaculado de María, la oración. En el aspecto, no sé qué tan, bueno, a ver si me doy a entender, o sea, el hecho de que se convierta a alguien, pues debemos hacer oración, debemos pedir por ellos, pero en cuanto a aconsejarles, a decirles algo, ¿Cuál es el principal favor? No, favor no. ¿Cuál es el principal beneficio que le puedes hacer a cualquier persona? Ayudarlo a que se salve. Enseñarle la verdad. Proclamar la verdad. Sacarlo de su ignorancia. Porque como lo dijo muy bien Manuela, mi pueblo sufre, gime, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, la mejor obra de caridad que podemos hacer es anunciar la verdad y denunciar el mal. ¿Bien?
Sí, sí, está grave. Y una Gracias. última preguntita por aquí de Joaquín y Natalia. Adelante, no sé si Joaquín o Nati. Hola doctor, buenas noches, soy Joaquín. Hola, Joaquín. Bueno, yo solo quería hablar un poco acerca de lo que están mencionando o lo que mencionaron sobre la probabilidad del dogma de la corredención y con relación a lo que el padre Carlos Espán ha dicho. Bueno, todos sabemos que el padre Carlos Espán tuvo una formación, podemos decirlo, correcta, tradicional, y que fue formado en Vaticano por el padre Gabriel Amor, ¿no? Es exorcista, y él, hasta donde ha platicado algunas veces en algunos videos que ha sacado durante sus homilías, es que él llegó a estar encargado del dogma de la corredención. ¿Qué sucede? Que él estaba investigando, de hecho estaba haciendo una investigación a nivel mundial con todos los obispos acerca de ese dogma para buscar la aprobación de ese dogma. ¿Qué sucede? Pues cuando Ratzinger renuncia, deja esa actividad que estaba realizando y pues ya no se ha podido llegar a eso. Pero lo que él menciona acerca de cómo se puede justificar esa corredención no es que la Virgen María haya muerto en la cruz. O sea, no cargó con todo el pecado, con todos los pecados que Jesús cargó. Pero sí, y aclaro, la palabra clave es por participación. Es decir, ella dio el fiat, ella hasta cierto punto sufrió con Jesús cuando fue crucificado. Ella dio de su sangre para que él pudiera nacer y por tanto, en algún sentido, Jesús cargaba con sangre de María, ¿no? En ese sentido, podemos decir que nosotros podemos llegar a ser corredentores si somos verdaderos cristianos, porque estamos también dando de nuestra sangre, digamos, muriendo poco a poco, para ayudar a otros a que lleguen a la verdad, es decir, a Cristo. Entonces, con eso cierro mi participación. Excelente participación, y me encanta que un chavo como tú lo haya dicho con tanta soltura y tanta certeza. Profesor, ahorita haciendo alusión al tema de la corredención, el padre Carlos tiene varios libros, ha escrito varios libros, entre ellos La Corredención Mariana. Si quieren, en Facebook busquen la página que se llama Librería Santa Faustina, pueden ir a Frisidim directamente, es su congregación, y ahí venden todos los libros que él ha hecho, y tiene uno específicamente sobre el tema. Bravísimo, no lo sabía, es una aportación valiosísima. Muchísimas gracias a esta pareja de Joaquín y Nati de la Vega. ¿Qué son, hermanos, novios, marido y mujer? Somos hermanos. Hermanos. Muy bien. Felicidades, hermanos de la Vega. Magnífico. Bien, pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Vámonos a rezar el rosario, aunque sea mentalmente, aunque sea sentados, la posición es lo de menos. Si alguien no puede hincarse, pues no se hinque, pero por favor, el rezo del rosario tiene un poder verdaderamente asombroso. Ya les platicaré algunas anécdotas más adelante, muy bien, tanto históricas como personales, sobre este hecho contundente del poder, ahora sí que corredentor del Santo Rosario. Bien, pues muchas gracias a todos, muy buenas noches. Sigue vigente la oferta de los que faltan de pagar el mes de mayo, se extiende hasta el día 17 de los 3 libros, nada más que ahora son libros diferentes, les van a gustar más que los que se han estado dando, así que apresúrense por favor a apoyarme. Gracias a todos, muy buenas, sean felices, enciendan sus micrófonos, que me encanta siempre oír sus despedidas. Gracias, maestro. Bendiga, maestro. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Muy buenos temas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Compañeros. Adiós.